Hola, mi nombre es José Emiliano García Santos. Este es el proyecto final de la clase Programación Orientada a Objetos, en el cual está dividido en dos partes, en dos segmentos. El primero es la parte A, la investigación y aplicación sobre los resultados del problema. En la primera parte de esta primera etapa se trabajará en la creación de clases y modificadores de acceso. Como lo podemos ver, en este programa se hicieron clases diferentes como la secretaria, materia, profesor, empleado, en los cuales queda especificado las regiones, las cuales son atributos y métodos. En este mismo trabajo se crearon referencias a dos clases, profesor y secretaria, ya que estas clases heredan los atributos de la clase de empleados. Para la utilización de la visibilidad, como podemos ver, intentamos utilizar el atributo de prueba al cual se le ha asignado un valor y comprobamos que no es accesible debido a que el nivel de visibilidad es private. Como lo podemos ver, nos da un error y no nos deja utilizarlo. Para esto se ha cambiado la visibilidad de privada a una de protected para que esta pueda ser visualizada. En la parte 2 se trabajó con modificar el nivel de visibilidad de al menos dos de las clases, descriptores de acceso set y get. Como lo podemos ver, este proyecto estamos utilizando las propiedades para modificar los valores contenidos en los atributos sin poner en riesgo el sistema. Ya que las propiedades de la clase ejemplo propiedad son públicas, podemos acceder desde la clase principal y mostrar el valor del contenido. Estamos utilizando el descriptor de acceso set por medio de la variable nombre. Estamos solicitando al usuario su nombre. Esta es la variable nombre y estamos solicitando al usuario su nombre. Y aquí podemos comprobar que en la consola nos está pidiendo el nombre y podemos ingresar nuestro nombre, en mi caso Emiliano. Se agregaron propiedades auto implementadas. Esto, como lo podemos ver, utilizamos el get y el set sin necesidad de aclarar las condicionales. Esto se puede hacer o se puede utilizar cuando no se requiere una lógica adicional, que podría ser los condicionales. En la tercera parte tenemos los métodos, parámetros y herencia. Declaración de métodos que no regresen valor, crear métodos con parámetros. En esta parte se crearon tres regiones de atributos, propiedades y métodos. En la parte más abajo podremos ver la creación de métodos con parámetros. El método resta creamos los parámetros como lo podemos ver, que sería dentro de los paréntesis double número 1 y double número 2. Se creó un método al cual le da opciones al usuario para escoger entre suma, resta, el cual podrá hacer uso de ellas por medio de la consola. Dará la opción para elegir la suma, resta, multiplicación y división. Podremos elegir entre ellos y proceder a la operación. En la parte 4 se trabaja con la creación de métodos, los cuales apliquen concepto de las sobrecargas al método, clases de tipo estáticas, métodos constructor, incluirle parámetros y creación del constructor. Para eso tenemos la sobrecarga. Para esto se utilizaron diferentes datos. Como lo podemos ver, aquí tenemos los datos enteros, y en la sobrecarga utilizamos datos double, que serían enteros y decimales. Los métodos, el método constructor con parámetros, como lo podemos ver, aquí creamos nuestro constructor, el cual son tres parámetros. Lo podemos ver que tenemos el string modelo, string color y entero número de puertas. La sobrecarga del constructor, para este se realizaron nuestro primer constructor. Tenemos tres parámetros y en nuestra sobrecarga solamente generamos dos parámetros para trabajar en él.
En la siguiente etapa o en la segunda etapa, en la etapa B, se investiga y responde a las preguntas planteadas, las cuales son cuáles son las principales características de la programación orientada a objetos. Tenemos la abstracción, encapsulamiento, modularidad, polimorfismo y la herencia. El lenguaje de programación C# se consigue la encapsulación gracias a la asignación del acceso public, private o protected a cada uno de los miembros de la clase. La ventaja de la encapsulación para el desarrollo de la clase es que puede exponer los miembros de una clase que quedarán estáticos o inamovibles mientras se ocultan los procesos internos más volátiles o dinámicos. La clase es considerada como una plantilla la cual especifica atributos y compartimentos de un determinado tipo de objeto, ya sea físico o abstracto. Al trabajar con C#, los elementos que se pueden utilizar para construir la clase son el nombre de la clase, atributos, métodos y visibilidad. En el lenguaje C#, los métodos representan la lógica del negocio, la cual permite realizar un proceso determinado que cumplirá una parte con el objetivo de la aplicación. En el nivel de visibilidad public, da acceso a los miembros de la misma clase desde una clase heredada y también desde el exterior de la clase. En el caso del nivel de visibilidad private, este solo da acceso a los miembros de la misma clase. En un conjunto de instrucciones a las que se les da un determinado nombre, de tal manera que sea posible ejecutarlas en cualquier momento sin tenerlas que reescribir, sino más bien solamente bastará con invocar su nombre. La ejecución de un método puede depender del valor de unas variables denominadas parámetros del método. De manera que en función del valor que se les da a estas variables en cada llamada de ejecución del método se puede utilizar de una manera u otra y podrá producir uno u otro valor de retorno. Para los métodos se pueden especificar múltiples parámetros, solo hay que separar un parámetro de otro mediante una coma. A los métodos o a la sobrecarga de los métodos se le conoce a los métodos que pueden declararse con el mismo nombre en la misma clase siempre y cuando tengan distintos conjuntos de parámetros. Y al momento de trabajar con C#, ¿qué posibilidades le permite la sobrecarga de métodos al programador? Esto permite al programador que utilice el método múltiples veces mientras que los argumentos pasados sean diferentes. Con esto concluimos la última etapa, la segunda etapa, dejando las conclusiones. Y por mi parte sería todo.